digamos, la cintura escapular y por debajo el diafragma, ¿sí? Dentro de ese, y es la parte, digamos, de componentes blandos, dejando afuera todo lo que sería torácico. Dentro del mediastino tenemos grandes cadenas linfáticas, los grandes vasos, además de tener también parte de lo que es del sistema nervioso central, ¿sí? La columna, las vértebras y todo el tema de la grasa mediastinal que vamos a ver ahora. Dentro de lo que conocemos para poder interiorizarnos, se utiliza mucho lo que es la clasificación de Felson, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá, que se diferencia entre mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino anterior, digamos, tenemos una línea que pasa inmediatamente por detrás de lo que son los grandes vasos, ¿sí? Y el reborde cardíaco, eso delimita el mediastino anterior. Y luego tenemos otra línea que pasa inmediatamente por detrás de 1 centímetro posterior al borde anterior de las vértebras, ¿sí? O sea, nosotros si hiciéramos una línea imaginaria que pasa por delante de los somas vertebrales dorsales, 1 centímetro por detrás está esta línea que delimita el mediastino posterior. Y en el medio, obviamente, está el mediastino medio, ¿bien? Entonces, acá están los límites. Primero, entonces, el borde del anterior sería el esternón y entonces el reborde cardíaco y la tráquea, obviamente. Y esto hasta 1 centímetro posterior del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y el posterior es todo lo que queda para atrás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el mediastino anterior fundamentalmente? Bueno, a ver si tengo otra imagen acá. Bueno, acá tenemos las partes vasculares que vamos a ver. Esto también lo que menciona es el contorno mediastinal, ¿sí? Esto es también, o sea, como hemos visto también en trabajos de tórax, esto es lo que conocemos como líneas mediastinales y son las líneas que nosotros tomamos de referencia para inferir, sobre todo a nivel de lo que es radiografía de tórax, pero son líneas que o sea, que obviamente son recesos anatómicos que nosotros vamos a tener que visualizar solamente en placa, también como en tomo, como en resonancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos divide o qué es lo que nosotros vemos a grandes rasgos? El ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, que es uno de los límites de lo que sería mediastino derecho, la vena cava superior, los ilios pulmonares que vemos acá, y el botón aórtico o el callado de la aorta, dependiendo también de la edad del paciente incluso, ¿sí? Siempre la aorta se va volviendo más flexuosa con el paso de los años. Bien. Entonces, no tengo acá la imagen, no sé si está adelante porque vine a las corridas y no lo volví a leer antes. Pero, acá que vamos a tener, después se lo puedo mandar en una foto. Las imágenes mediastinales vamos a tener que es la línea paratraqueal derecha, la línea paratraqueal izquierda, lo que es el límite o el reborde de la vena cava superior, digamos, es parte de lo que delimita el mediastino a derecha, el ilio pulmonar y el aurícula derecha. A veces logramos ver lo que es la vena cava inferior. Por otro lado, vamos a tener el botón aórtico, entonces, lo que es el ilio pulmonar izquierdo y el ventrículo izquierdo. Luego también vamos a tener lo que es la línea paratraqueal izquierda, las líneas paraespinales, tenemos, ¿sí? Luego, y ahora justo porque se me está superponiendo, pero ¿qué tenemos? Siempre hablamos de lo que son los senos costofrénicos, ¿sí? Que justamente son estos que tenemos acá. Pero también tenemos senos cardiofrénicos, ¿sí? Que son el reborde o sea, de la grasa del mediastino cuando entra en contacto el corazón con el diafragma. Entonces vamos a tener un borde cardiofrénico anterior y uno cardiofrénico posterior, derecho e izquierdo. Y también son, sobre todo lo que es a izquierda, a derecha se visualizan mucho más. A derecha, como tenemos el ventrículo y es tan fibroso, generalmente vemos uno solo. Pero a derecha, en una placa, generalmente lo logramos ver. ¿Bien? Bien. Profe, Esto lo mencionamos como les he hablado ya de lo que es el ok. signo de la ciber. ¿Qué nos ayuda esto? A determinar lesiones si toman contacto o no, en este caso con el mediastino, ¿sí? Es decir, permite situar las alteraciones en un comportamiento anatómico, ¿sí? O sea, podemos decir, situación esto puede ser, digamos, algo de origen de densidad líquida o de densidad sólida, digamos, como masa. No sería el caso de algo
aéreo, ¿me explico? No es una alteración con componente aéreo, sino que tiene que ser algo sólido, ya sea líquido o una consolidación, etcétera. Entonces, esto que es el signo de la silueta. El signo de la silueta, entonces, es cuando tenemos dos estructuras de la misma densidad que toman en contacto, no se puede individualizar, entonces se forma lo que es el signo de la silueta, ¿sí? Por ausencia de interfaz, es decir, no hay nada que las esté separando, que sea aéreo o otro tipo de tejido que nos permita diferenciarla. Entonces, esto es el signo de la silueta positivo, ¿sí? Esto es un signo de la silueta negativo. Esto nos infiere que la consolidación que estamos viendo acá está en contacto con el ventrículo izquierdo del pulmón, incluso con el iliodo izquierdo. En cambio, acá podemos decir que esta consolidación está posterior o anterior, yo me animo a decir que es más posterior, que está posterior a la silueta cardíaca. ¿Ven? Por eso no se forma, entonces no está en contacto. Bien. Este es otro signo, este sí es un signo bien específico, sobre todo de mediastino, que fíjense que habla de las lesiones que se encuentran en el mediastino anterior, ¿sí? O sea, puede ser también. Si las que se, o sea, si nosotros tenemos una lesión de la misma densidad que no nos permite que haya interfase radiológica, como en el signo de la silueta, que se encuentra por debajo, digamos, si nosotros lo llevamos a ver hasta la clavícula y no está más, significa que se encuentra en mediastino anterior, porque el tórax, recuerden que tiene una cierta forma cóncava. Entonces, si nosotros vemos que esa imagen se continúa por detrás de las clavículas, eso significa que se encuentra en mediastino posterior, ¿sí? Cualquier cosa me vuelven a preguntar. Bien. Y esta es otra imagen que se llama el signo de la convergencia, que es un signo visible a la radiografía, ¿sí? Que permite la diferenciación entre que lo que es el crecimiento iliar causado por el aumento del tamaño de los vasos, que puede ser por una masa mediastínica, ¿sí? Que está en ese lugar, y lo que nos permite, o sea, descartar también que sea otro tipo de patología. Entonces, si la rama de la arteria pulmonar o el hilio, ¿sí? Que nosotros vemos, convergen y vos ves que están ensanchados y se van hacia algo que está en el corazón, eso nos está refiriendo que puede ser de origen mediastínico, ¿sí? Si los vasos no se dirigen a esa lesión, el hallazgo, entonces, eso que nosotros estamos teniendo, eh, sugiere que es sí, que sugiere que es mediastínico. ¿Ven? Acá hay una imagen. Profesora, Fíjense, no sí, no entendí ese. ahí vamos con la imagen, de nuevo. Entonces, si nosotros vemos que por ejemplo, acá, ven así, si nosotros, a ver si puedo mostrarles otra para explicárselo, porque justo tengo una imagen que está muy buena. Ahora se las voy a poner. Si nosotros tenemos que las arterias están congestivas, pero se van hacia el pulmón, ¿sí? Y nada más, o sea, que convergen hacia una masa que está en el corazón, que por ejemplo en este caso, si lo viéramos a derecha, se va hacia lo que es la aurícula derecha, e incluso podemos ver que la aurícula está dilatada, es porque tenemos una masa, o sea, que es porque en realidad generalmente es la arteria pulmonar grande, ¿sí? O porque hay alguna cuestión más congestiva. En cambio, si nosotros vemos que esos vasos se dirigen hacia la lesión, o sea, sugiere que la masa es mediastinal. Es decir, que el signo es negativo. Cuando es negativo, es la masa el signo de la convergencia ciliar. Es medio complicado este signo, pero a veces figura. A ver si les muestro. Fíjense, este creo que se ve mejor. ¿Ven? El signo positivo para que se entienda. Nosotros acá que tenemos las arterias pulmonares. Y fíjense cómo hay como un aumento de la densidad de esta arteria o este hilio pulmonar en relación a este. Cuando nosotros vemos que se ve así, pero o sea que lo que estamos viendo es justamente que hay una masa mediastinal que lo está envolviendo, ¿sí? O sea, lo que hace es aumentar, o sea, que pareciera de que está aumentando la arteria o que está aumentando el flujo sanguíneo, pero en realidad es porque tenemos una masa iliar o mediastinal, ¿sí? En cambio, si fuese una masa o sea, extra mediastinal o pulmonar, generalmente lo comprimiría. Y si es congestivo, en este caso, tendríamos que además aumenta la cavidad cardíaca y no sería tan así, sería más como este tipo. Este es un signo negativo, ¿por qué?
esto es una imagen que si nosotros la vamos a determinar, fíjense, si vamos a las líneas de Felson, que era lo que yo les hablaba del principio, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La verdad que la calidad de la placa es muy fea, pero bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Hay un flujo. Si nosotros pudiéramos determinar los ilios pulmonares, nosotros vemos que la arteria está pasando, que puede estar aumentada de tamaño o no, no, dependiendo de si el paciente es congestivo o no. Pero que nosotros vemos el ilio, ¿sí? Y el ilio bien definido. Entonces, cuando hacemos la tomografía, ¿qué estamos viendo? Que esto se encuentra en mediastino posterior, ¿sí? Entonces, el signo es negativo porque nosotros vemos el entramado normal y se encuentra la masa igualmente, ¿sí? Vemos la masa, vemos el entramado, pero no se ve como si fuese un aumento de ese entramado o un engrosamiento de la arteria. En cambio, si nosotros vemos que hay una arteria que pareciera el ilio que está engrosado, nos está refiriendo que es una masa de mediastino medio, ¿sí? O sea, el signo de la convergencia iliar es solamente para signo de patología de mediastino medio. ¿Se entendió ahí? Sí, entonces en ese caso, cuando se ve eso en una placa, siempre se pide una tomografía para ver dónde está. Sí. Sí, 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 sí. Siempre todas estas imágenes que estamos viendo, sobre todo al sospechar, ya sea, o sea, al ver algo de esto que nos altera alguna de estas líneas mediastinales, generalmente, obviamente, no pedimos solo la tomografía, porque vamos a pedir un laboratorio y demás para darnos un contexto mayor, si un paciente tiene leucocitosis, si tiene la fosfatasa alcalina elevada, y orientarnos un poco más, también saber si el paciente, o sea, averiguar el antecedente del paciente, si tuvo pérdida de peso, si es tabaquista, y demás, si estuvo con fiebre. Y de ahí, obviamente, nos vamos a un estudio de mayor complejidad, que es la tomografía, y fíjense que son con contraste, siempre son con contraste, porque entonces también nos permite caracterizar la masa, el contraste, dependiendo cómo las masas se comportan con el contraste, nos ayuda a caracterizar si está vascularizada, si no, si es mucho líquido, o si es líquido pero que en realidad tiene es algo infeccioso, un absceso, ¿sí? En este caso estamos teniendo lo que aparenta todo un conglomerado ganglionar, ¿sí? De mediastino que está rodeando el hilio de la arteria pulmonar. Incluso en este caso estamos viendo cómo le está generando una estrechez en esta misma, ¿sí? Pero en la placa nos llama la atención de que a comparación del hilio izquierdo, que lo podemos dibujar y dibujar sus principales ramas, acá se arma como toda una pelota. Eso es el signo de la convergencia iliar. O sea, nos ayuda a orientarnos si la patología se encuentra en mediastino medio, ¿sí? Si está en contacto con el mediastino medio. Pero ¿por Bien. qué el corazón se queda Sí. agrandado en el signo negativo? ¿Cómo? ¿Por qué el No, se puede. corazón? Claro, se puede ver agrandado. Claro, yo me puse a hablar de patología congestiva y medio que tal vez los confundí. Puede ser, digamos, que a veces nosotros vemos los ilios ensanchados y no es que sea por una patología en sí, sino que en realidad, o sea, que no que porque sea una patología mediastinal, sí, sino que a veces vemos el corazón ensanchado y está el ilio ensanchado, pero en realidad en un contexto tal vez de un paciente con una insuficiencia cardíaca. Eso también sería negativo. Entonces Dale. vemos los hilios gordos, pero en ese caso también no se vería solamente un solo hilio, se verían los dos hilios engrosados, se vería la cardiomegalia, la aurícula derecha aumentada de tamaño, incluso hasta derrame. Que eso también a veces confundiría en el sentido de que puede ser el hilio aumentado de tamaño, sí, pero no una convergencia iliar. El signo de la convergencia iliar es este, o sea, el aumento irregular incluso del hilio pulmonar, o sea, de la parte vascular, ya sea derecha o izquierda, que nos apunta a que hay una masa en el mediastino, ¿sí? O que hay algo mediastinal que está en contacto con el hilio, es decir, mediastino medio. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Bueno, genial. Seguimos. A ver qué tiene. Bueno, y este es el contrario, digamos, se lo conoce como el signo de la ocultación iliar. Es un signo que se visualiza en la radiografía siempre de tórax, de anteroposterior, es decir, tórax frente, que permite reconocer si la masa es iliar o mediastínica, ¿sí? Al contrario. Similar al otro, pero esto es al contrario, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Esto habla de que si la masa está en el ilio, pero contacta con la arteria y la borra, ¿sí? El otro, ¿qué hace? Al ser mediastinal, la ensancha, la empuja, ¿sí? Nos genera esta imagen y vemos el pulmón, ¿sí? Es como que está, lo que hace que, o sea, nos señala, está protruyendo algo desde este espacio para acá, ¿sí? Hacia el ilio.
Acá lo que nos está diciendo es que es una masa que está en el ilio. Y entonces al haber eso incluso aparece sobre todo también el signo de la silueta, por ejemplo, ¿sí? Porque se encuentra alrededor de la arteria pulmonar y está más de 1 centímetro por dentro del borde lateral de la silueta cardíaca, ¿sí? O sea, tiene que estar por lo menos a 1 centímetro. Bien. ¿Se entendió más o menos? Son difíciles. Los más frecuentes, obviamente, siempre van a ser el de la silueta y el cervicotorácico, ¿sí? Estos también, o sea, esto, por ejemplo, lo que nos está diciendo generalmente, parece más una patología pulmonar, ¿sí? Fíjense como acá incluso vemos la expansión pulmonar clara, o sea, más allá de que haya un poco de entramado y que la placa no está linda. Pero bueno, tiene un poco de entramado, pero vemos los senos costofrénicos libres, campos pulmonares expandidos, ¿sí? Y en cambio acá se ve que hay algo que está directamente en pulmón, ¿sí? Porque incluso si nos ponemos finos, fíjense cómo se vemos la línea paratraqueal derecha y acá se logra ver el hilio, digamos, el bronquio fuente, y acá incluso podemos llegar a ver un poco de lo que es la cava superior todavía, ¿sí? Y acá, si prestan atención, y esto también nos ayuda, fíjense cómo se ve el entramado, ¿sí? Fíjense cómo se ve la vasculatura. ¿Por qué? Porque tenemos una masa que nos está haciendo que realce. Entonces, ¿por qué realza? Porque la masa seguramente está a nivel del parénquima. Bien, entonces, bueno, ya yéndonos un poco más a lo que es patología tumoral, tenemos dos tipos de, o sea, 4 tipos de tumores, o lo que se conoce como las 4T, que siempre lo que esto es el mediastino anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mediastino anterior siempre vamos a tener, como se encuentra delimitado entre el esternón y el corazón, lo que más vamos a tener es la grasa mediastinal anterior, ¿sí? Miren, para que vean bien, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, esta parte, desde acá, que es retroesternal, hasta el borde de la aorta, eso solo es mediastino anterior, ¿sí? Todo esto es el mediastino medio. Y acá, de acá, desde 1 centímetro hacia atrás, es el posterior. Entonces, siempre que tenemos acá, fundamentalmente, puede ser patologías torácicas anteriores, algo de pleural también podría ser, en este caso, que infiltra, pero lo que más tenemos es el timo, que luego, obviamente, al convertirnos en adultos se va reduciendo su tamaño, pero bueno, es una patología y puede haber vestigio tímico en los adultos y también puede volver a aparecer y pasar esto, que es el timoma, ¿sí? Luego tenemos, si puede ser de la tiroides, es decir, eh, por extensión, ¿sí? O sea, un tumor que comienza a aumentar de tamaño y teniendo una extensión torácica, vamos a que sea tiroides. El terrible linfoma, le dicen obviamente, porque lo que más tenemos son ganglios, teratoma, porque bueno, son patologías que pueden aparecer en todo lado porque son de células germinales, ¿sí? Entonces, la mayoría son asintomáticos, generalmente cuando generan síntomas son malignos, y obviamente como son bastante silentes también, como dice que son asintomáticos, generalmente los síntomas también se relacionan a la compresión o la invasión directa de las estructuras mediastinales, ¿sí? En ese caso, bueno, compromiso de la arteria o de las venas, por ejemplo, y generar trombosis, sangrados o, bueno, obviamente también lo que son los síndromes paraneoplásicos que son característicos a cada tumor. Después, lo que está generalmente, cómo son diagnosticados como tumores incidentales o incidentalomas, y generalmente el método son radiografía, tomografía y resonancia. Bien. Acá, por ejemplo, bueno, ¿qué tenemos? A ver si, esto no me deja ver. Bien. El timoma. Fíjense, mediastino anterior. Dijimos que el signo cérvico-torácico era para determinar que las masas estaban en mediastino posterior. Entonces, si nosotros vemos acá, ahora que lo bajo y aumentamos, vamos a hacer así. Si nosotros vamos acá, está bien que el paciente tiene como el cuello que está como medio, no está tan bien hecha la incidencia de la placa, pero también ¿por qué? Porque tenemos algo que le está infiltrando toda la pleura y demás. Pero fíjense que esto que nosotros vemos acá, que es la masa, ¿sí? Que el primario, llega hasta la clavícula y después no continúa. Esto que estamos viendo acá arriba es la grasa del cuello, sí, pero la parte pulmonar no se extiende. ¿Por qué? Porque se encuentra en el mediastino anterior. Acá también lo que vemos es que tiene una infiltración, probablemente maligna, a todo lo que es
la pleura, ¿sí? Está todo lobulado, vemos de que está generando un derrame pleural, tenemos el signo del menisco positivo también, y vemos cómo determina una retracción, ¿sí? Y una pérdida de todo lo que es la arquitectura pulmonar derecha. Fíjense, al contrario, el izquierdo se ve impecable. Entonces, más frecuente incluso, bueno, generalmente primario, más frecuente de mediastino anterior. Pacientes de 50 años, pacientes con miastenia gravis, en algunos con alteraciones autoinmunes, y puede ser invasivo o no invasivo. En este caso es invasivo. Bien. Lo mismo para que se vea cómo era la patología, o sea, el mismo tumor, sí, pero en tomografía, con contraste para que se evidencie el real. ¿Se ven? Si fuera sin contraste, nosotros no podíamos ver los distintos tipos de componentes que tiene. Y acá vemos en realidad cómo tiene un realce heterogéneo, ¿sí? Tiene áreas de necrosis que se ven más negras, tiene una cápsula, ¿se ve? Y bueno, y vemos también incluso cómo infiltró todo lo que es la pleura generando un engrosamiento. Y acá esto que llama la atención, fíjense si le prestan atención, hay todo este hilo de puntitos que se ven acá. Y esto en realidad lo que tenemos acá es la cisura, ¿sí? La cisura mayor pulmonar. Entonces este paciente, este timoma lo que hizo fue infiltrar. Eso se llama linfangiocarcinomatosis o carcinomatosis. Bien. Bueno, acá tiroides, obviamente, que es lo que generalmente para que la tiroides llegue a mediastino es el bocio multinodular. Fíjense que con este gran tamaño incluso, recién ahora está como comenzando a impactar hacia abajo y extendiéndose hacia mediastino. Pero ven, se extiende, bueno, desde la región cervical hacia mediastino antero superior, ¿sí? Llega un poco, pero tampoco llega hacia, o sea, no es lo primero que va a afectar, sí, sino que generalmente comienza a generar, son totalmente agresivos, generan además infiltración y restricción. Fíjense acá cómo está desplazó tanto tráquea como esófago hacia la izquierda, y además le está determinando una reducción de la luz. Este paciente va a tener disfagia, afonía, generalmente tienen parálisis de las cuerdas vocales, todo antes de que empiece con una manifestación del tipo de algo de mediastino, ¿sí? Sino que es como secundaria de la complicación mediastínica. Bien, el carcinoma tiroide, entonces, bueno, estos son distintos, pueden ser papilar, folicular o mixto, el más frecuente es mixto. Pueden ser quísticos, hemorrágicos, calcificados, hiperproteináceos. Generalmente tienen el antecedente familiar y se ven así, tanto en la eco como en la tomografía. Son nódulos heterogéneos, con un realce periférico, ¿sí? Con componente quístico o líquido en su interior, e incluso calcificaciones. A veces pueden sangrar, como lo menciona acá. Bien. El teratoma, entonces, como mencionamos antes, era un tumor de células germinales, ¿sí? Como tiene de las 3 capas germinales, entonces, ¿qué son? Benignos, son frecuentes, son esto que te menciona, una masa lobulada bien delimitada y que tiene como ser de las 3 capas del endodermo, el ectodermo y el mesodermo. ¿Qué va a pasar? Tienen componentes de todo, tienen sólido, líquido, grasa, uña, calcio, todo. Y suelen estar encapsulados. Algunos tienen degeneración maligna, ¿sí? Entonces se hace lo que es el teratosarcoma. Son lesiones nodulares y ya qué pasa. Siempre la misma característica de lo benigno y lo maligno, ¿sí? El maligno siempre tiene una pared, o sea, no lo podemos diferenciar, generalmente no tiene cápsula o cápsula gruesa, genera invasión en estructuras vecinas y no tenemos un franco plano de separación, a diferencia de lo que es el maligno, ¿sí? Acá, por ejemplo, también lo mismo, signo del cérvico-torácico negativo, y en este caso, por ejemplo, también se logra ver, incluso acá no se ve bien, pero se logra ver parte del hilio, ¿sí? Entonces, generalmente, perdón, como se logra ver también el hilio, lo que nosotros estamos viendo es que tiene el signo de la convergencia iliar negativa. Bien. El linfoma está por todos lados, es el más frecuente, sobre todo en edad pediátrica, puede ser tanto de Hodgkin como no Hodgkin. El de Hodgkin es más contiguo, entonces es más curable, 90% en adultos jóvenes, en los más de 65, bueno, y también es frecuente en pacientes con virus de Epstein-Barr. No Hodgkin, en cambio, es todos los otros que menos es Hodgkin. Generalmente con precursores de células B y T. Generalmente puede, bueno, tener erupción cutánea, astenia, prurito, malestar, el paciente tiene otra sintomatología, ¿sí? El otro generalmente es como que genera
como mencionábamos antes, más por síntomas compresivos y el otro es como más agresivo, los no Hodgkin. Acá se ve una imagen y está bueno que acá tenemos la pieza quirúrgica, porque como son los linfomas, obviamente afectan las células ganglionares, ¿sí? Y todo lo que son los centros nodales. Entonces, fíjense, todo lo que son los ganglios paratraquiales derechos, paratraquiales izquierdos, todos subcarinales, sí, esofágicos altos, se está viendo comprometido todo. Entonces se hace una masa que cuando llega a más de los 10 centímetros se lo considera como masa bulky. ¿Sí? Y acá también de nuevo lo mismo, o sea, una imagen, una consolidación o en realidad ya radiopacidad que se encuentra con un signo cervicotorácico negativo, sugestivo de mediastino anterior. Bien. Acá, por ejemplo, bueno, también lo que nos ayuda mucho a ver la actividad y sobre todo también el seguimiento de estos pacientes es la medicina nuclear, ¿sí? Bueno, mediastino medio. En el mediastino medio tenemos los grandes vasos, la tráquea y los bronquios. El esófago también, ¿sí? O sea, la verdad que es donde hay mayor compromiso. Dentro de eso, ¿qué podemos ver? Generalmente, bueno, patologías más benignas. Por un lado, el quiste pleuropericárdico. El quiste pleuropericárdico sí que lo estamos viendo acá. Generalmente, bueno, de benigno. Perdón, un segundo. A ver. No. Anda, pero estoy tocando. Perdón. Bueno, quiste pleuropericárdico. Por otro lado, lo que vamos a tener es el quiste broncogénico. Esos generalmente son diagnosticados incluso en pacientes más jóvenes, ¿sí? Porque son congénitos. Luego tenemos lo que es el lipoma, que su degeneración maligna sería el liposarcoma, y lo que es la hernia de Bosch-Dalek, que si es perdón, acá lo menciona como hernia de Bosch-Dalek, pero hay que corregirlo. Si es, no, perdón, está bien, disculpe. Sería la hernia de Bosch-Dalek o también se conoce como hernia de Morgani, que esas son hernias que se dan por una alteración del, hay una solución de continuidad a nivel de lo que es el diafragma, entonces se hernia una parte de la grasa del pulmón, del abdomen, perdón, hacia arriba, hacia el pulmón. Entonces siempre va a tener una comunicación con el diafragma, ¿sí? La de Borsales es posterior, digamos, de la parte del diafragma posterior, que igualmente protruye a mediastino medio, y la de diafragma anterior es la que se conoce como hernia de Morgani. Nada, son hernias diafragmáticas. Bien. Y acá, bueno, menos menciona otro tipo, sí. ¿Esta cuál es? Bueno, acá está también la hernia de hiato. Estas son bastante frecuentes. Los pacientes muchos tienen sintomatologías, otros no. ¿Qué es lo que pasa con la hernia de hiato? Bueno, nada, también. La parte diafragmática, donde nosotros tenemos el esfínter esofágico inferior, generalmente se dilata y empieza a tener poca continencia, entonces hay un ascenso del estómago, de la cámara gástrica, generalmente el fundus, que se va para arriba, ¿sí? Entonces, esta estructura que nosotros estamos viendo acá y acá, que tiene contraste positivo oral, es el estómago, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se mete hacia arriba al mediastino. Y entonces a veces, cuando son muy voluminosas, sobre todo, las logramos ver al nivel de las placas, así en las radiografías de tórax. ¿Y qué es lo que vemos? Esto, como un nivel hidroaéreo en el pulmón, que está por detrás del corazón, ¿sí? Fíjense acá sobre todo cómo se logra ver. Y eso generalmente a veces preocupa a muchos médicos, pero no son totalmente benignas, bueno, a menos de que se compliquen, si se genera como algún vólvulo y demás, pero es muy poco frecuente. Bien. Y del mediastino posterior, un par de palabras, generalmente entonces, como es desde 1 centímetro posterior a la, de 1 centímetro posterior del borde anterior del soma vertebral, que es lo que más tenemos, todo lo que sea nervioso. Entonces, los más frecuentes son los neurogénicos, ¿sí? Benignos tenemos lo que es el schwannoma, por ejemplo, este caso, y el neurofibroma, que es el segundo más frecuente. Generalmente aparecen en adultos jóvenes, son benignos y únicos. Y por último está lo que es el neuroblastoma. Generalmente son de pacientes más frecuentes, sí, en la infancia, perdón, de pacientes más jóvenes, más frecuentes en la infancia. Bien. Obviamente también, como dos palabritas más de esto, siempre los neurogénicos sobre todo, y otro tipo de patologías
a veces a los neurogénicos fundamental se hace la resonancia, sí, para ver también de dónde salen y cuál es la composición misma o nos ayuda a orientarnos un poco más. Y también a veces lo que nos ayuda al tema de la resonancia es que tenemos a los pacientes que le podemos hacer una resonancia, digamos, con movimiento, ¿sí? Y al ver eso vemos si hay compromiso pleural o no, si la patología esta adhirió a la pleura o no, si está generando parálisis. Bien. Y terminamos, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, Bien. por hoy, sí. Bueno, entonces, nada, nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Cualquier cosa me escriben a la página si tienen alguna duda. Bien. Chao, chicos, buen jueves. Chao, profe, buen fin Chao, de... profe, muchas gracias.